Tras muros vigilados y pasillos pulidos, Ernesto Zedillo gobernaba una nación que se deslizaba silenciosamente hacia una caída libre financiera. Los suelos de mármol reflejaban una autoridad serena, incluso mientras los mercados temblaban al otro lado de las puertas. Las decisiones se firmaban en silencio, mientras el valor de las monedas se desplomaba en susurros. En esta residencia no resonaban gritos, sino hojas de cálculo, informes nocturnos y miedo tácito. El poder permanecía intacto, pero algo vital ya se estaba desmoronando, casi invisible. Las cámaras captaron la confianza de Ernesto Zedillo al entrar en el cargo, pero el edificio que lo rodeaba se sentía más pesado de lo que permitía la ceremonia. Muros gruesos, escritorios pulidos y pasillos ordenados proyectaban permanencia, una arquitectura diseñada para tranquilizar a una nación nerviosa. Afuera, el aire estaba tenso por la expectativa. Adentro, el silencio transmitía inquietud. El poder cambiaba de manos con fluidez, pero bajo los gestos formales, algo frágil se movía. La residencia permanecía en calma, inconsciente de que su quietud pronto se convertiría en una advertencia, en lugar de un consuelo. Mucho antes de que Ernesto Zedillo se sentara tras el escritorio presidencial, el suelo bajo sus pies ya había comenzado a fracturarse. La estructura económica que heredó se presentaba como estable, moderna y resiliente, pero la estabilidad, en este caso, era ensayada más que probada. Los informes hablaban con un lenguaje seguro, pero los márgenes eran estrechos, las reservas delicadas y la confianza peligrosamente condicional. La residencia absorbía estos documentos en silencio, con los estantes llenos de carpetas que prometían orden mientras ocultaban riesgos. El crecimiento de México se había visto impulsado por el optimismo y el capital extranjero, un sistema que dependía tanto de la fe como del equilibrio. Mientras los inversionistas creyeron, la arquitectura se mantuvo, pero la fe no es concreta, se erosiona invisiblemente, sin sonido. En los pasillos del poder, las conversaciones evitaron la alarma, se suavizaron las advertencias, se ajustaron las proyecciones, se gestionó la confianza con cuidado. Ningún líder quiere comenzar un mandato admitiendo que las paredes ya están agrietadas. La residencia misma se convirtió en un teatro de confianza. Las reuniones se desarrollaban bajo retratos enmarcados de autoridades pasadas, cada una un recordatorio de que la continuidad importaba más que la confesión. Los asesores hablaban de desequilibrios temporales, de presiones manejables. Sin embargo, cada hoja de cálculo contenía temblores silenciosos. Capital que podía escapar. Confianza que podía desvanecerse de la noche a la mañana. El sistema exigía precisión, pero se basaba en el impulso, no en el margen. Fuera de estos muros, pocos percibían el peligro. La vida cotidiana seguía adelante. Los mercados abrían, se pagaban los salarios, las promesas se mantenían intactas, pero bajo ese ritmo yacía una dependencia tácita. La economía de México ya no era completamente propia. Se apoyaba en la confianza externa, en la paciencia internacional, en la suposición de que nada cambiaría repentinamente. La historia demuestra que las suposiciones suelen ser los cimientos más peligrosos. En la residencia, el silencio se profundizó. Los expedientes se acumularon. Las decisiones se retrasaron con la esperanza de que el tiempo mismo estabilizara lo que la política no pudo. Pero el retraso tiene peso, presiona sobre estructuras ya tensas, y con cada día que pasaba, las fallas se ensanchaban, aún invisibles, aún no reconocidas, esperando el momento preciso en que la presión finalmente hablara más fuerte que la tranquilidad. La residencia fue diseñada para proyectar seguridad. Largos pasillos conducían a puertas cerradas donde las decisiones debían parecer deliberadas, protegidas del pánico. Mesas pesadas anclaban las salas de reuniones, como si el peso por sí solo pudiera estabilizar a una nación. Aquí, la confianza no solo se expresaba, sino que estaba arraigada en las paredes. La arquitectura se convirtió en política, y el orden se consideraba una prueba. En estas salas, los números reinaban, los gráficos reemplazaban las voces, las proyecciones, la duda. La creencia era simple y peligrosamente seductora. Si los datos parecían tranquilos, el país permanecería en calma. La confianza, después de todo, podía forjarse. Pero la confianza no es lealtad. No se mantiene porque se le pida. Se mantiene solo mientras crea que debe hacerlo. Los asesores se movían por el edificio con disciplina, portando carpetas que sugerían control. Las discusiones eran técnicas, precisas y emocionalmente distantes. Se trataba de una gobernanza calculada, no instintiva. Cada decisión se basaba en la suposición de que los mercados responden a la lógica. Sin embargo, los mercados, como las multitudes, reaccionan primero al miedo. Y el miedo no se anuncia con cortesía.
La residencia absorbió este ritual de tranquilidad. Las ventanas filtraban la ciudad, convirtiéndola en algo distante y abstracto. Desde dentro, México parecía manejable, reducido a indicadores y márgenes. La separación física importaba, permitía que la creencia en la estabilidad sobreviviera más de lo debido. El edificio no mentía, pero incitaba al olvido. Más allá de las puertas, la presión se acumulaba. Aparecían pequeñas señales, inversores indecisos, bancos cautelosos, retiradas discretas. Ninguna era lo suficientemente dramática como para exigir una confesión. Todas eran explicables. Todas se posponían. Dentro de la residencia, la confianza se convirtió en tradición, tan repetida que parecía estructural. Pero las estructuras construidas sobre la repetición, más que sobre la realidad, acaban por desmoronarse. Para cuando la preocupación llegó a las paredes con fuerza, llegó demasiado tarde para ser suave. La confianza se había ensayado durante tanto tiempo que nadie recordaba lo frágil que era en realidad, y en algún lugar de esos pasillos, la ilusión de control alcanzó su punto máximo, justo momentos antes de derrumbarse bajo el peso de su propio silencio. La ruptura no llegó con espectáculo, llegó silenciosamente, a través de cifras que se negaban a mantener su forma. El peso se deslizó. Luego cayó, y finalmente se quebró por completo. La confianza se desvaneció más rápido de lo que se podían preparar las explicaciones. Dentro de la residencia, los teléfonos sonaban sin parar. Las pantallas se actualizaban sin cesar. Lo que se había gestionado ahora avanzaba por sí solo. Para Ernesto Zedillo, el momento trajo consigo una claridad brutal. La arquitectura de la confianza había fracasado. Los valores monetarios se desplomaron no por una sola decisión, sino porque la fe misma se había retirado. Los mercados reaccionaron con la velocidad del instinto, no con la paciencia. Los inversores huyeron. El capital se evaporó. La estabilidad, una vez asumida, reveló lo frágil que siempre había sido. La residencia se transformó de la noche a la mañana. Los pasillos, antes mesurados y ceremoniales, se convirtieron en rutas de urgencia. Las reuniones se entremezclaban. Los asesores hablaban más rápido, con la voz agudizada por la incredulidad. Nadie preguntaba si el colapso ocurriría, solo qué tan profundo llegaría. Afuera, el pánico se extendió en oleadas, afectando los ahorros, los precios y los salarios casi de inmediato. Adentro, el silencio regresó, esta vez más denso, cargado de consecuencias. Lo que hizo que la ruptura fuera tan devastadora no fue su brusquedad, sino su inevitabilidad en retrospectiva. Cada advertencia pospuesta, cada proyección atenuada, reaparecía ahora como acusación. El edificio que había aislado a quienes tomaban las decisiones ahora amplificaba su aislamiento. Los muros que antes sugerían control ahora atrapaban la urgencia. La residencia no se derrumbó, pero sí su propósito. Siguieron declaraciones públicas, cuidadosamente redactadas, desprovistas de emoción. El lenguaje tranquilizador regresó, pero sonaba hueco en comparación con la realidad. Los ciudadanos sintieron el colapso antes de comprenderlo. El dinero perdió valor de la noche a la mañana. La confianza se disolvió con la misma rapidez. La crisis ya no era teórica, era personal. Este fue el punto de inflexión, el momento en que la historia dejó de preguntarse si el sistema podía salvarse y comenzó a preguntarse quién pagaría por su rescate. La residencia se mantuvo firme, con las luces encendidas en la noche, como si la resistencia misma pudiera revertir el daño. Pero la resistencia no restaura la confianza, y al acercarse el amanecer, una verdad se hizo inevitable. México había entrado en una crisis que no terminaría en silencio, y el liderazgo ahora se mediría no por la prevención, sino por la supervivencia. Al anochecer, la residencia ya no dormía. Las luces ardían tras cada puerta, convirtiendo el edificio en un receptáculo de pánico controlado. Los mismos pasillos que antaño guiaban el movimiento ceremonial ahora canalizaban la urgencia. Los papeles se transportaban más rápido. Las voces se bajaban instintivamente, como si el volumen mismo pudiera agravar el daño. La crisis tiene la capacidad de cambiar la forma en que se usa el espacio y cómo se percibe el tiempo. Para Ernesto Zedillo, el liderazgo se redujo a horas, no a meses. Decisiones que antes se beneficiaban de la deliberación, ahora exigían inmediatez. Las reuniones de emergencia se acumulaban, cada una ofreciendo soluciones parciales a un problema que ya superaba las políticas. Los asesores discutían sobre medidas de salvamento, tasas de interés, reservas, credibilidad internacional, sabiendo que ninguna sería gratuita. Cada opción preservaba un pilar, debilitando otro. La residencia absorbió estos debates como una cámara sellada. Sus paredes oían cifras pronunciadas como confesiones. ¿Cuánto quedaba? ¿Con qué rapidez se desvanecía la confianza?
con qué rapidez la crisis podía trasladarse de los mercados a las calles. Afuera, los bancos endurecieron sus políticas. Los precios subieron. Dentro, el lenguaje de la inevitabilidad sustituyó al de la prevención. Nadie hablaba de detener el colapso, solo de contenerlo. Lo que hacía opresivos estos pasillos no era solo el miedo, sino la responsabilidad. Cada paso resonaba con la certeza de que millones sufrirían las consecuencias de lo que se decidiera en estas salas. No había resultados perfectos, solo grados de daño. El silencio entre las discusiones se hacía más pesado que las discusiones mismas. Era el silencio de saber que cada camino hacia adelante requería el sacrificio de los ausentes. El edificio mismo parecía contraerse bajo la presión. Las habitaciones parecían más pequeñas, el aire más denso. La separación entre el gobierno y la vida cotidiana se redujo dolorosamente. Por primera vez, la residencia no podía fingir distancia. La crisis ya no era abstracta. Presionaba contra las puertas, contra los muros, contra la gente que estaba dentro. Al acercarse el amanecer, los planes de emergencia tomaron forma, frágiles e incompletos. Se anunciarían como una estrategia, pero nacieron de la necesidad, y con ellos llegó una comprensión tácita. El colapso había entrado en una fase en la que la supervivencia requería decisiones que definirían no solo a una administración, sino a una generación. La crisis afectó la vida cotidiana con brutal eficacia. Los precios subieron antes de que llegaran las explicaciones. Los ahorros se redujeron sin previo aviso. Los salarios perdieron su significado casi de la noche a la mañana. Lo que había sido una crisis financiera en las salas de juntas se convirtió en un ajuste de cuentas diario en cocinas, tiendas y fábricas de todo el país. La distancia entre el hogar y el público se desmoronó por completo. Para Ernesto Zedillo, las cifras de los informes de emergencia comenzaron a adquirir rostros. Cada punto porcentual de inflación se traducía en familias que recortaban comidas, negocios que cerraban silenciosamente y futuros que se estrechaban. La residencia seguía funcionando, pero su autoridad se sentía cada vez más simbólica. El poder podía estabilizar los mercados más rápido de lo que podía restaurar la confianza. La ira pública no llegó en forma de caos, sino de decepción. Las protestas se congregaron, pero más devastador fue el silencio, la silenciosa recalibración de las expectativas. Los ciudadanos aprendieron rápidamente que la recuperación no se distribuiría equitativamente. La crisis castigó a quienes menos se habían preparado y recompensó la cautela demasiado tarde para que importara. La confianza, una vez rota, no exigía una traición dramática, se desvanecía con la acumulación de pérdidas. Dentro de la residencia, las declaraciones se redactaron con cuidado. Palabras como necesario, temporal e inevitable aparecían repetidamente. Explicaban la política, pero no el sufrimiento. La arquitectura del edificio aún sugería orden, pero afuera, el orden parecía condicional. El contrato social, frágil incluso en tiempos de estabilidad, se tensaba bajo el peso de la supervivencia. Lo que la historia suele olvidar es la rapidez con la que el colapso económico transforma la identidad. La gente no solo perdió dinero, sino también previsibilidad. Los planes se desvanecieron. La confianza se replegó. La crisis reescribió el significado de la seguridad para toda una generación, y mientras los líderes se centraban en la estabilización, la memoria comenzó a formarse en otros lugares, en hogares que nunca se recuperarían por completo. Antes de continuar, dígame, ¿qué tan rápido se disuelve la fe en el liderazgo cuando la supervivencia misma se vuelve incierta? El rescate no vino de adentro. Llegó de afuera, medido en préstamos, condiciones y apalancamiento silencioso. A medida que la crisis del peso se profundizaba, México se volcó hacia el exterior, no por elección propia, sino por necesidad. La residencia que una vez simbolizó el control soberano, ahora albergaba negociaciones donde la autonomía se discutía con un lenguaje cauteloso y condicional. Para Ernesto Zedillo, esta fue la segunda fractura, menos visible que el colapso monetario, pero más duradera. La asistencia internacional estabilizó los mercados, pero redefinió el poder. Los paquetes de emergencia conllevaban expectativas, austeridad, reformas, disciplina impuesta no solo por ley, sino por obligación. La recuperación dejó de ser un proyecto exclusivamente nacional para convertirse en un proceso supervisado. Dentro de la residencia, las discusiones cambiaron de tono. La confianza fue reemplazada por la obediencia. Las políticas se evaluaban no solo por su impacto nacional, sino también por su respaldo internacional.
Las decisiones pasaban por varios niveles de aprobación sin que el público las viera. La soberanía no desapareció, pero se doblegó. Y en política, la doblez siempre se recuerda más que la ruptura. Los mensajes públicos enfatizaron la salvación. Los mercados se calmaron. Las reservas se recuperaron. La catástrofe se evitó. Pero el costo del rescate fue más discreto. La dirección económica se redujo. La flexibilidad social disminuyó. El margen para la compasión política se redujo por debajo de los objetivos fiscales. La estabilidad regresó de forma desigual, favoreciendo los balances antes que a los hogares. La crisis se detuvo, pero no sanó. Lo que convirtió este momento en un verdadero punto de inflexión fue su sutileza. No se izaron banderas extranjeras ni se declaró ninguna pérdida manifiesta. Sin embargo, la historia marca la dependencia no con ceremonias, sino con restricciones. La residencia permaneció ocupada. La autoridad intacta, pero su margen de maniobra reducido. El poder ahora operaba dentro de límites trazados en otros lugares. A medida que los mercados se estabilizaban, surgió una nueva ilusión, que sobrevivir equivalía al éxito. Pero bajo esa calma, una pregunta más profunda se asentó en las paredes. Si la recuperación exige renunciar a la libertad de elección, ¿qué se ha conservado exactamente? Y mientras la nación avanzaba bajo la atenta mirada, la respuesta seguía sin resolverse, aguardando, como la propia crisis, bajo la superficie. La estabilidad regresó primero en el papel. Los tipos de cambio frenaron su caída. Los mercados dieron señales de alivio. Desde la distancia, la crisis parecía contenida. Pero dentro de la residencia, el gobierno adoptó una nueva postura, defensiva, limitada y siempre atenta a los observadores invisibles. La recuperación ya no se trataba de ambición, se trataba de obediencia y perseverancia. Para Ernesto Zedillo, el liderazgo se redujo aún más. La austeridad se convirtió en doctrina, no en ideología, sino en obligación. Los presupuestos se ajustaron. El gasto social se sometió a escrutinio. Cada anuncio conllevaba la misma advertencia silenciosa. No había alternativa. La residencia resonó con esta frase hasta que se sintió estructural, integrada en las paredes mismas. La reacción pública se endureció. La estabilización no se percibía como un alivio, sino como una resistencia sin recompensa. Mientras los mercados elogiaban la disciplina, los hogares absorbían la moderación. La desconexión se acentuó. Desde dentro de la residencia se podía medir el progreso. Desde fuera, se sentía pospuesto indefinidamente. La autoridad permaneció intacta, pero su legitimidad emocional se erosionó con cada política que priorizaba la credibilidad futura sobre la supervivencia presente. El edificio volvió a quedar en silencio, no por la confianza, sino por el aislamiento. El capital político se agotó lentamente, casi invisiblemente. Los aliados recalcularon su distancia. Los críticos agudizaron su lenguaje. La gobernanza continuó, pero sin calidez. Las decisiones se implementaron con eficiencia, pero sin celebración. La residencia funcionó, pero ya no inspiraba. Esta fase marcó un sutil descenso. No hubo colapso, ni renuncia pública, ni fracaso dramático. En cambio, hubo presión, constante, restrictiva, implacable. El liderazgo se convirtió en un ejercicio de gestión del declive sin admitirlo. Y a medida que la administración avanzaba bajo presión, una pregunta se asentó en los pasillos. ¿Podría un gobierno que sobrevivió a la crisis aún sobrevivir al recuerdo de cómo lo hizo? Desde el extranjero, la narrativa cambió. Los informes elogiaron la disciplina. Los analistas hablaron de resiliencia. México se convirtió en un caso de estudio de contención. Una crisis gestionada antes de derrumbarse. Dentro de la residencia, estas evaluaciones fueron recibidas con un discreto reconocimiento. La aprobación internacional tenía valor, pero llegó desvinculada de las calles que describía. Para Ernesto Zedillo, esta contradicción se convirtió en rutina. Las mismas políticas que ganaron credibilidad en el extranjero profundizaron el resentimiento en casa. Los indicadores económicos mejoraron, pero la realidad se quedó rezagada con respecto a los datos. La recuperación avanzó primero, no hacia el exterior. Quienes ya se encontraban bajo presión se sintieron olvidados por los gráficos que proclamaban progreso. La residencia ahora existía en dos narrativas a la vez. En una, era el centro de mando de la estabilización, citado en diarios y sesiones informativas. En la otra, era distante, encerrada tras unas rejas, aislada de las consecuencias. Esta división era importante. Redefinió la percepción de la autoridad. El éxito medido internacionalmente no se traducía en confianza a nivel nacional. Las cifras se recuperaron más rápido que la confianza.
El discurso público se agudizó. Las críticas se centraron menos en la crisis en sí y más en su distribución. ¿Quién fue protegido? ¿Quién absorbió la pérdida? El silencio de la residencia volvió a ser simbólico, pero ahora como ausencia en lugar de control. La gobernanza continuó, eficiente y precisa, pero cada vez más solitaria. Lo que la historia registra como recuperación a menudo pasa por alto esta fase, el periodo en el que una nación se mantiene técnicamente estable, pero emocionalmente fracturada. La crisis había terminado en el papel, pero su huella persistió en todas partes. En ese lapso, la memoria echó raíces, moldeando cómo se juzgaría el liderazgo mucho después de que los mercados cambiaran. Antes de continuar, consideremos lo siguiente. ¿Puede una nación recuperarse verdaderamente si llega la estabilidad sin ayuda compartida? A medida que la crisis inmediata desapareció de los titulares, la residencia entró en una fase más tranquila, definida no por la urgencia, sino por la explicación. Decisiones que antes se enmarcaban como emergencia ahora requerían una narrativa. Las políticas necesitaban justificación. La historia, ya impaciente, comenzó a formular sus preguntas. Para Ernesto Zedillo, la gobernanza se transformó en defensa. Los discursos enfatizaban la inevitabilidad. La crisis era heredada, las opciones limitadas, los resultados inevitables. Cada palabra se escogía cuidadosamente para enmarcar la responsabilidad sin confesión. La residencia se convirtió en un taller de lenguaje, donde la memoria se moldeaba tan deliberadamente como lo había sido la política en su momento. Estas salas transmitían una tensión distinta. No sonaban alarmas, no se desplomaban mercados. En cambio, se sentía la lenta presión del legado. Los asesores debatían no solo lo que se había hecho, sino cómo se recordaría, qué decisiones se comprenderían, cuáles se perdonarían, cuáles quedarían sin respuesta. El edificio absorbía estos ensayos en silencio. Sus paredes ahora eran testigos de la justificación, en lugar de la orden. La paciencia pública se había agotado. La explicación no borraba la experiencia. Para muchos, la crisis no fue un capítulo aparte, sino un punto de inflexión que alteró las trayectorias para siempre. Las palabras podían contextualizar las políticas, pero no podían restaurar lo perdido. La distancia entre la intención y el impacto se convirtió en escepticismo. Lo que hace que esta etapa sea históricamente importante es su sutileza. Ningún discurso la define, ninguna votación la concluye. En cambio, se desarrolla mediante la repetición, mediante la insistencia constante en que no había otra opción. Con el tiempo, esta insistencia moldea tanto el registro como la realidad. Y, sin embargo, bajo estas justificaciones, se cernía una verdad sin resolver. Incluso las decisiones inevitables dejan de lado la propiedad. La residencia podía enmarcar la necesidad, pero no podía eludir las consecuencias. Y mientras la administración seguía adelante, la pregunta silenciosa persistía. ¿A quién responsabilizaría la historia en última instancia de un colapso que nadie reivindicó plenamente? Al amainar la crisis, las reformas se aceleraron. Lo que había comenzado como un ajuste de emergencia se transformó en un cambio estructural. Se reescribieron las leyes, se reestructuraron las instituciones y se fijó el rumbo económico con una intensidad nacida del miedo a una recaída. La residencia ya no reaccionó. Siguió adelante, decidida a asegurar que el colapso no se repitiera. For Ernesto Zedillo, esta fase conllevaba un riesgo diferente. La reforma prometía estabilidad, pero también reducía la flexibilidad política. Cada cambio cerraba puertas al tiempo que abría otras. Los partidarios hablaban de modernización y disciplina. Los críticos advertían de un coste social diferido, en lugar de resuelto. La residencia se convirtió en un punto de inflexión, donde frenar parecía más peligroso que continuar. Estas reformas fueron técnicas, a menudo invisibles para la vida cotidiana al principio. Sin embargo, sus consecuencias fueron acumulativas. El mercado laboral cambió, las protecciones se redujeron, la eficiencia reemplazó a la resiliencia como principio rector. El sistema se volvió más eficiente, pero también menos indulgente. El edificio que una vez simbolizó la autoridad ahora albergaba una filosofía: nunca más confiar solo en la creencia. Lo que hizo inquietante esta escalada fue su certeza. La duda se había disipado con el colapso. El debate se redujo. Las alternativas se descartaron como riesgos. La crisis había enseñado a los líderes cómo era el fracaso, y al hacerlo, limitó la imaginación. El futuro estaba moldeado por el miedo al pasado. Afuera, el público percibía que la permanencia se asentaba. Las medidas temporales ya no parecían temporales. La recuperación parecía condicional, desigual y cada vez más abstracta.
La residencia continuó su labor, protegida por la experiencia y la justificación, pero más alejada de la alineación emocional con quienes gobernaba. A medida que la reforma se consolidaba, también lo hacía una nueva tensión. La nación se estabilizaba, pero algo esencial se sacrificaba a cambio de esa estabilidad. Y entre los muros donde se concretaron estas decisiones, surgió silenciosamente la pregunta: cuando la reforma es impulsada por el trauma, ¿genera fuerza o simplemente conmemora el miedo en las políticas? El poder no siempre colapsa estrepitosamente. A veces, se diluye. Al final de la administración, la residencia seguía operativa, ordenada, intacta, pero cada vez más sola. Los aliados que antes llenaban sus habitaciones recalcularon su distancia. Las conversaciones se acortaron, el apoyo se suavizó. La crisis había terminado, pero su sombra persistía donde antes se alzaba la lealtad. Para Ernesto Zedillo, el aislamiento llegó sin previo aviso. No hubo revuelta ni ruptura formal. En cambio, hubo ausencia. Sus aliados políticos esperaban con ansias las elecciones, un futuro sin la carga de la austeridad y el colapso. La residencia se sentía más grande, más vacía, su autoridad incuestionable, su influencia disminuida. Lo que hizo de este momento un momento decisivo fue su inevitabilidad. La supervivencia había exigido decisiones impopulares. La reforma había exigido moderación. La estabilización había priorizado la credibilidad sobre la comodidad. Cada paso era defendible. Juntos, tuvieron un coste político que ninguna política podía recuperar. El liderazgo seguía siendo competente, pero ya no era aceptado. Dentro del edificio, la conciencia se agudizó, las decisiones continuaban, pero sin la expectativa de gratitud. Las discusiones sobre el legado se volvieron más silenciosas, más internas. La residencia ya no intentaba persuadir, persistió. Esta era una gobernanza sin ilusión, desprovista de rendimiento. La historia ya no era algo que moldear, solo algo que afrontar. La memoria pública se cristalizó durante esta fase. La crisis, el rescate, la contención, todo se fusionó en una sola narrativa de pérdida gestionada con eficacia, pero profundamente sentida. La residencia se convirtió en un símbolo no de fracaso, sino de distancia. La autoridad sobrevivió. La conexión, no. Al acercarse el final, una verdad se asentó por completo en las paredes. El aislamiento político no es lo opuesto al poder, es lo que queda cuando éste se ha ejercido plenamente. Y mientras la residencia se preparaba para la transición, trajo consigo un silencio más pesado que la crisis, el silencio de un liderazgo que había hecho lo que creía necesario y que jamás sería perdonado por ello. Mucho después de que la moneda se estabilizara y las reformas se convirtieran en ley, algo mucho más frágil seguía debilitándose. La confianza no se recupera a tiempo, se deshace lentamente, a través de la memoria, no de los mercados. En esta fase final, la crisis dejó de ser un acontecimiento para convertirse en un punto de referencia, una línea divisoria en las historias personales. Para Ernesto Zedillo, el legado ya no se forjaba por los resultados políticos, sino por el residuo emocional. Los ciudadanos no recordaban las explicaciones técnicas, sino los momentos en que la vida se volvió más pequeña. Cuando se abandonaron los planes, cuando la seguridad desapareció sin previo aviso. La residencia, otrora símbolo de administración, perduraba en la memoria como algo lejano e inalcanzable. Esta erosión fue silenciosa. No hubo renuncias masivas ni un solo acto de desafío. En cambio, hubo desapego. La fe en las instituciones se suavizó. Las expectativas se redujeron. La política se convirtió en algo soportable en lugar de confiable. El costo de la crisis ya no se contabilizó en moneda, sino en creencias. Dentro de la residencia, el gobierno continuó hasta su último día, eficiente e intacto. Pero la conexión entre gobernante y gobernado se había debilitado irremediablemente. La autoridad seguía siendo legítima, aunque emocionalmente vacía. El edificio había presenciado la supervivencia, pero no la reconciliación. Lo que la historia a menudo no logra medir es esta fase, cuando existe estabilidad, pero la confianza no regresa. Cuando una nación funciona, pero ya no cree. La crisis había terminado, pero sus daños más duraderos persistían silenciosamente, moldeando la recepción de los futuros líderes, con cautela, escepticismo, sin inocencia. Antes de continuar, consideremos lo siguiente. ¿Los líderes heredan la confianza o deben reconstruirla cada vez que la historia la rompe? Los últimos días transcurrieron sin ceremonias. No se congregaron multitudes en las puertas, no resonaron cánticos en los pasillos. El poder se transfirió como siempre, de forma procedimental, eficiente y silenciosa. La residencia se vació de urgencia, luego de presencia. Lo que quedó fue una estructura sin voz. Para Ernesto Zedillo, la partida no trajo ni desgracia ni redención.
Dejó atrás una economía estabilizada, instituciones reformadas y una nación que había perdurado. Sin embargo, la persistencia no celebra. Recuerda. La crisis definió al gobierno no por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Se había logrado la supervivencia, pero a un costo que la historia seguiría debatiendo. Las salas, antes llenas de reuniones de emergencia, ahora permanecían ordenadas y silenciosas. Documentos archivados, decisiones tomadas. El edificio volvió a su postura neutral, listo para absorber la autoridad del siguiente ocupante. Pero la memoria no se reinicia con la ocupación. La residencia conservaba una huella, noches dedicadas a calcular la pérdida, silencio tras las decisiones, liderazgo ejercido bajo presión. Afuera, el público avanzaba con cautela. La vida se reanudó, alterada pero funcional. La crisis desapareció de la conversación cotidiana, pero no de la perspectiva. Se convirtió en un punto de referencia, una lección que se trasladaba al futuro. Las expectativas de liderazgo se ajustaron a la baja, moldeadas por lo presenciado y soportado. Esta partida importó precisamente porque careció de dramatismo. No hubo colapso que condenar ni triunfo que elogiar, solo una salida silenciosa que dejó preguntas sin resolver. La residencia había cumplido su función, pero al hacerlo, reveló los límites del poder. Al cerrarse las puertas, el edificio permaneció inalterado. Piedra, pasillos, ventanas que reflejaban la luz como siempre. Sin embargo, bajo esa quietud persistía el peso de una presidencia definida por lo que sobrevivió, no por lo que prometió. Y con ese peso llegó el ajuste de cuentas final, uno que no se decidiría entre estos muros. La residencia permanece, inalterada en su forma, pero alterada por el recuerdo. Sus muros no provocaron el derrumbe ni lo evitaron. Presenciaron algo más inquietante, la fragilidad de los sistemas construidos sobre la confianza, no sobre la certeza. El poder se movía por estas habitaciones con disciplina e intención, pero la historia demostró que incluso los espacios más controlados no pueden contener la creencia una vez que ésta empieza a fallar. Para Ernesto Zedillo, el legado no es de villanía ni heroísmo, sino de carga. Gobernó en el momento en que la tranquilidad dio paso al ajuste de cuentas. Se tomaron decisiones bajo presión que pocos heredan voluntariamente, y las consecuencias se extendieron mucho más allá del alcance de la política. El liderazgo sobrevivió, pero la inocencia no. Lo que esta residencia revela en última instancia no es corrupción oculta, sino una verdad más profunda sobre el poder moderno. Los sistemas económicos exigen confianza, pero ofrecen poca protección cuando ésta se pierde. Los gobiernos pueden estabilizar los mercados, negociar rescates y reestructurar las estructuras, pero no pueden restaurar lo que la incertidumbre priva de la vida cotidiana. La crisis no terminó en estos pasillos. Se expandió, se incrustó en la memoria y moldeó cómo se juzga a la autoridad mucho después de declararse la recuperación. La estabilidad regresó, pero la fe permaneció condicional. El pasado no desapareció. Se asentó silenciosamente bajo el presente, esperando. Y mientras la historia se sitúa una vez más en el umbral de nuevas crisis, la pregunta que esta residencia deja atrás no se refiere a un hombre ni a un colapso, sino a nosotros. Cuando la confianza vuelva a fallar, ¿reconoceremos antes las señales de advertencia o confiaremos una vez más en el silencio de muros fuertes para protegernos?